Bueno, por ahí estamos ya con esta nueva sesión, vea, de la parte de los modelos de rutas, ¿verdad? Así es que dentro del análisis, vea, y los modelos de ruta en la logística de distribución, vamos a ver por ahí que dependiendo el problema que se nos presente, vea, y cómo esté conformada mi red de distribución, pues probablemente los problemas que tengamos van a tener diferente índole, vea. Entonces aquí vamos a empezar a ver cuáles son las formas en las que se nos puede plantear el problema de la distribución. El objetivo en todo momento es mejorar la eficiencia mediante la máxima utilización del equipo de transporte y de su personal. Vea. Recuerden que dependiendo del tipo de transporte que nosotros hayamos seleccionado, vean, no solo hablando del medio de transporte como tal, si va a ser aéreo, marítimo, etcétera, sino que si nos centramos ya en la distribución local, que es lo más común, vea, donde nosotros vamos a tener diferentes tipos de transporte, que camiones, por ejemplo, trailers de 20 pies, de 40 pies de largo, ¿verdad? Entonces podemos tener de repente camiones de 1 tonelada, de media tonelada, podemos tener de esos tipos panelitos, o sea, vamos a tener una infinidad de transporte, ¿verdad? Que nos va a servir, pero cada uno de ellos va a tener diferente capacidad de carga. Dentro de esa capacidad de carga vamos a tener que jugar nosotros también con las dimensiones de nuestro producto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener empresas en las que el producto tal vez sea uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de estas empresas que distribuyen las boquitas, ¿verdad? Sabemos que todas son bolsitas de ese tipo, que son adecuables a los espacios que tenemos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos a tener algunos productos, ¿verdad? Que van en cajas que tienen ciertas dimensiones. Ahí dentro de los mismos productos que tengamos, podemos tener productos de diferentes dimensiones, cada uno de ellos. Entonces, la dificultad aquí se vuelve encuadrar ese espacio que nosotros tenemos disponible, encuadrar ese espacio que tenemos disponible, vea, con los diferentes tipos de productos, las dimensiones que tienen y la capacidad de lo que deseamos enviar. Entonces, ciertamente el proceso se va a volver un tanto complicado y luego vamos a tener que optimizar las rutas de distribución para poder visitar todos los puntos que tenemos en nuestra línea de distribución dentro de las capacidades que tengamos disponibles de nuestros transportes, ¿verdad? Entonces ahí vamos a empezar a jugar con eso y empezar a ver, ok, cuántas ubicaciones nosotros podemos visitar con la capacidad que tenemos, con los pedidos que nos han hecho, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto a ciencia cierta se vuelve algo un tanto complejo, ¿verdad? No es tan sencillo como solo decir, envío este pedido para aquí y se acabó, ¿verdad? Sino que si queremos optimizar, ¿verdad? esa, ese costo del despacho, ¿vea? De la distribución, pues obviamente vamos a tener que tomar en cuenta todo esto para tratar de aprovechar lo más que se pueda de nuestros recursos, ¿vea? Entonces, los tipos básicos que se nos pueden presentar en los problemas de diseño de rutas son los siguientes, ¿vea? Un punto de origen diferente a un punto de destino. Es decir, yo estoy enviando de un punto A un punto B. ¿Verdad? Múltiples puntos de origen y de destino, ¿verdad? Donde voy a tener diferentes almacenes o diferentes productoras, por ejemplo, manufactureras. Una se encarga de hacer unos productos, otra se encarga de hacer otros. ¿Verdad? Y entonces los vamos a llevar a diferentes puntos de destino también, ¿verdad? Que requieren los diferentes productos que producimos. Hablando de eso, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver algunos ejemplos de ello, de repente podría ser que eh, tenemos una planta, por ejemplo, productora de bebidas carbonatadas o de cualquier tipo,
¿verdad? Y entonces tenga 3, 4, 5 plantas de producción en donde en una se elaboran todo el enlatado, ¿verdad? En otra se elabora todo el empaque plástico, en otra el Tetra Pak. Ahí entonces vamos a tener múltiples destinos, ¿vea? Por ejemplo, diferentes supermercados que necesitan ser abastecidos con todos esos tipos de productos. ¿Vea? Entonces voy a tener 3 plantas productoras que tienen que abastecer a múltiples supermercados. ¿Vea? Entonces ese puede ser un claro ejemplo de este tipo de problema de múltiples puntos de origen y de destino. Y por último, vamos a tener el punto de origen y de destino son el mismo. Es decir, cuando nosotros hacemos una ruta de distribución cerrada, ¿vea? Donde yo voy a decir, salgo a despachar desde mi fábrica, visito diferentes destinos y regreso al mismo destino, o sea, a mi fábrica. ¿Vea? Entonces es donde el tipo de distribución la realizo desde mi planta, ¿vea? Con mis recursos y regresan al mismo lugar. ¿Vea? ¿En qué caso, por ejemplo, puede suceder eso? Los ruteros, por ejemplo, de las bodegas de Bimbo, ¿vea? O de cualquier otro tipo de producto así, donde yo voy a generar un despacho y que al final siempre van a regresar a la misma bodega. ¿Verdad? Pero caso diferente podría ser que esa bodega de Grupo Bimbo, en vez de tener sus propios repartidores, contratase transporte, ¿vea? Y entonces a mí me van a cobrar por viaje realizado desde el punto de origen, que es mi bodega, hasta el punto de destino, que es al cliente a quien yo le quiero llevar el producto. Otro ejemplo donde sucede esto de punto de origen diferente al punto de destino, por ejemplo, los servicios que ofrecen esta ferretería ahora, de que, ok, usted va a comprar, pero de ahí le envían el producto hasta la puerta de su casa, ¿vea? O hasta la fábrica o al lugar donde lo va a ocupar. Entonces vienen estas empresas, contratan a un transportista, ¿verdad? Para que le lleve de este lugar a este otro. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a presentar diferentes problemas. ¿Verdad? Entonces, un punto de origen diferente a un punto de destino, pues muy probablemente lo que se nos va a presentar en este caso es que nosotros tenemos un punto A, que es de donde sale nuestro transporte, hasta un punto, en este caso J, que es hacia donde va a llegar nuestro transporte con el producto, y tiene múltiples vías por donde él puede desplazarse hasta llegar a este transporte, hasta este destino. ¿Vea? Entonces, el problema en este caso se va a volver a estimar cuál va a ser la ruta más corta por la que nosotros deseamos despachar ese producto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que muy probablemente esta red se nos va a presentar múltiples veces con los diferentes clientes que vamos a tener para nuestra empresa, y para cada una la conformación de esa red va a ser muy diferente. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener que estimar cuál es el la vía más accesible para poder hacerlo. Ahora, esto se complica un poco cuando, por ejemplo, nosotros no solo tomamos en cuenta las distancias, sino que, por ejemplo, algunas restricciones como la velocidad a la que pueden transportarse, el horario en el que pueden transportarse. Eh, y ahí pueden haber muchos factores más que limiten, ¿vea? O que vuelvan cada vez más complejo el análisis de este tipo de rutas. ¿Vea? Pero si solo nos basamos en el trayecto, ¿vea? Todo se va a resumir en aplicar un problema de la ruta más corta. ¿Vea? ¿Cómo realizamos esto? Pues muchas veces este tipo de problemas se ejecutan o se resuelven a través de la programación lineal, ¿vea? Que es un método de investigación de operaciones, donde elaboramos una serie de ecuaciones para poder solventar la ruta más corta para llegar de un lugar a otro, dependiendo de los nodos que ya tenemos nosotros mapeados, que para lugares separados, por ejemplo, ¿verdad? Cada uno de estos nodos puede ser una ciudad, puede ser una vía,
¿verdad? Probablemente en el caso de ciudades tan pequeñas como la nuestra, ¿verdad? En San Salvador, pues no va a ser tan complicado eso, ¿verdad? Porque tenemos múltiples vías de acceso y casi que son equidistantes los puntos que podemos tomar, pero si se fijan, cuando nosotros ocupamos alguna aplicación para ver el tránsito, ¿vea? Inclusive él nos puede arrojar ahí, ¿vea? Como Google Maps, como Waze, nos puede arrojar las diferentes rutas que tenemos de un lugar a otro, ¿vea? Y cuáles son los recorridos o los tiempos más cortos para ir en cualquiera de esas rutas, ¿vea? Entonces, si se fijan ahí, algo que normalmente se venía resolviendo por métodos de programación lineal, matemáticos, vea, donde hay que aplicar ciertos procesos para resolverlos. Ahora, algunas aplicaciones de la industria 4.0, ya de nuestra realidad 4.0, que tiene que ver con todo este tipo de desarrollo de software, ¿vea? Nos puede resolver dándonos ya las respuestas y las opciones, ¿vea? Que tenemos para desplazarnos de un lugar a otro. Y esto es lo que normalmente se está ocupando ahora en la industria, ¿vea? Utilizar software de georreferencia, ¿vea? Donde nosotros podemos medir fácilmente cuáles son los, las diferentes variables que tenemos ahí, ¿verdad? En cuanto a distancia, en cuanto a tiempo, ¿verdad? Cuál es la ruta que más nos conviene utilizar. Ahora, podemos tener múltiples puntos de origen y de destino, tal como ya lo hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, tres tipos de productoras donde de repente yo tengo niveles de producción para cada una de ellas, ¿verdad? Ahí tengo otros, para el ejemplo, otros tres puntos de llegada, ¿verdad? Donde vamos a recibir ese producto, pero de acuerdo a las distancias y a las capacidades que tiene cada una de los puntos de provisionamiento, ¿verdad? Que serían nuestras fábricas, ¿verdad? O nuestros centros de distribución, yo puedo asignar de dónde me conviene más proveer cada uno de los tipos de productos, ¿verdad? Entonces, de repente ahí por las distancias que tengo, ¿verdad? De cada una de las plantas a los diferentes clientes, ¿vea? O lugares de destino que voy a tener, ¿vea? Vamos a empezar a jugar con, ok, yo acá tengo cierta capacidad reducida, ¿vea? Produzco, por ejemplo, 400 unidades, ¿vea? Al día, ¿vea? Y entonces tenemos las demandas, ¿vea? Las producciones de cada una de los puntos, ¿vea? De salida y las demandas de cada uno de los puntos de llegada. ¿Vea? Entonces nosotros empezamos a jugar con cuánto voy a despachar desde cada lugar dependiendo las distancias que tenemos hacia esos puntos. Entonces, obviamente, me va a convenir despachar en aquellas distancias que yo tenga o que sean más reducidas. Entonces, pero por ejemplo acá, si ustedes se fijan, tenemos que la distancia más corta para el proveedor A hacia la planta U es hacia la planta 1. Entonces a mí me convendría abastecer con el proveedor A la planta 1, pero la planta 1 requiere más de lo que el proveedor A o mi planta A puede despacharle. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a empezar a hacer el arreglo entre, ok, esta demanda de la planta 1, ¿verdad? O de nuestro cliente 1, ¿quién la va a suplir? ¿Verdad? La va a suplir 400 unidades de la planta del proveedor A y cuántas del proveedor B, ¿verdad? Que sería el siguiente más corto. Y así empezamos a plantear este tipo de problemas. ¿Verdad? Ahora, esto se vuelve más complejo en la medida que tenemos más puntos de despacho y más puntos de recepción. ¿Vea? Y esto se resuelve por un método de programación lineal llamado también método de transporte, ¿vea? Donde nosotros empezamos a asignar y a resolver variables en función de las distancias y las capacidades que tienen cada uno de ellos. ¿Vea? Entonces, como les digo, no es que nosotros el interés de la materia sea ahorita meternos a resolver cada uno de esos problemas, sino que es el hecho de identificar las dificultades, ¿verdad? A la hora de planificar esas rutas de distribución.
Y luego tenemos aquella de un mismo punto de origen y de destino y varias estaciones. Es decir, que vamos a estar generando lazos en los que yo salgo con mi despacho desde mi ubicación, ya sea una planta o una bodega, un centro de distribución, visito los diferentes proveedores que tengo asignados en la ruta y retorno hacia mi planta o hacia mi lugar de salida. Esto se conoce normalmente como el problema del agente viajero. Y algunos ejemplos de aplicación para este método son, por ejemplo, el reparto de bebidas a bares o restaurantes, lo que sucede, por ejemplo, con la constancia y todo eso. Reparto de productos por comprar en Internet, puede ser otro de los casos en donde se suscite. Recoger y trasladar basura o desechos, que tenemos un botadero donde nosotros vamos a salir a ver las diferentes colonias o las diferentes ubicaciones, a recoger esa basura y llevarlo al botadero. Distribución de venta al por mayor, reparto de correo, reparto de periódicos, diseño de rutas de transporte escolar, entre otras situaciones que se nos pudiesen presentar donde se aplique este tipo de problema, ¿verdad? Entonces, para resolver este tipo de cuestiones, se sugieren algunas cosas o algunas claves para no tener que aplicar la parte de programación lineal. Y ahorita los vamos a pasar a ver. Entonces, como dice por ahí, muchas veces la solución de estos problemas, por computadora puede ser muy tardado, inclusive planteando la programación así por algún tipo de método numérico, pues igual puede ser complicado. Ahí se puede obtener una buena aproximación, una buena solución utilizando algunos asociación de puntos con algunos criterios de cómo deberían de asociarse esas diferentes paradas. En una distribución gráfica, una buena distribución existe cuando los caminos no se cruzan. Entonces, aquí lo que estamos planteando es de que al nosotros hacer una asignación de la ruta, lo que esperaríamos es que el recorrido por cada uno de los puntos se hagan sin cruzar los trayectos. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden observar, ¿verdad? Que estamos saliendo de nuestro depósito, llegamos al primer punto, luego vamos al punto 2, al punto 3, pero cuando vamos a ir hacia el punto 4 ya nuestro trayecto se cruza. Entonces, una mejor aproximación para una buena distribución es aquella en donde, si se fijan, el orden de la secuencia de distribución ha cambiado, son los mismos puntos, pero evitamos el cruce de los trayectos porque precisamente se va a perder, va a salir más costoso hacerlo de esa forma. Entonces, es probado que esta característica de la distribución gráfica, cuando nosotros la veamos, nos va a arrojar una mejor solución que aquella, que aquella donde se crucen los caminos. Muchas de las restricciones que tenemos para la programación y diseño de rutas, ¿verdad? Son, como ya lo hablábamos, los volúmenes a ser entregados o recolectados en cada parada, ¿verdad? Y que son diferentes. No vamos a poder decir, no, a todos les voy a repartir 30 unidades, ¿verdad? No, algunos me van a pedir más, otros me van a pedir menos, otros me van a entregar productos, si es que estamos hablando de logística inversa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener todas esas variables. Se utilizan distintos tipos de vehículos con capacidades diferentes, lo que ya hablábamos. Restricción de máximo tiempo de tránsito por tiempo de descanso. Esto sucede más que nada cuando son trayectos largos, ¿verdad? Que por seguridad debemos de garantizar que los transportes, los transportistas tienen algunas estaciones de descanso, cuando los trayectos son demasiado largos. Entonces eso
retrasa o hay que tomarlo en cuenta para ver realmente cuál es la capacidad de abordar todos los puntos del trayecto que tenemos. Restricciones de horario para hacer entregas o recolecciones, por ejemplo, no sé si alguien ha visto al entrar a San Salvador, pero qué restricciones se tienen para el tránsito. ¿Alguien que se haya fijado? No, dice Gabriela. No ha visto nada por ahí, no se ha fijado. Alguien más, cuando vienen subiendo los chorros, no se han fijado nada de eso. O por ejemplo, cuando vienen subiendo ahí por el redondel integración, ¿verdad? Para San Salvador, no se han fijado algo sobre eso. Pero ahí en los rótulos, vea dónde están, hacia dónde van, vea, y toda la cuestión, hay rótulos que dicen que el transporte pesado no puede circular entre ciertas horas, vea, en la ciudad. Y eso es porque precisamente estamos tan saturados, ¿verdad? Que hay que limitar ese tipo de vehículos porque normalmente ocupan grandes espacios, maniobras bien complicadas y generan algún tipo de congestionamiento, inclusive accidentes viales, y entonces por eso restringen el paso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si de repente nosotros estamos coordinando entregas desde el interior del país hacia San Salvador, habrá que tomar en cuenta que esos horarios, hay unos horarios hábiles para que los transportes puedan ingresar, ¿verdad? Que probablemente irán fuera de los horarios pico, ¿verdad? En que toda la gente transita, ¿verdad? Y entonces esos van a ser restricciones de nuestra asignación de rutas. Y pues por ahí lo que hablábamos, pausas laborales, ¿verdad? De repente la hora de la comida, descanso, las necesidades que tiene que hacer el transportista también, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ya que todo esto vuelve bastante compleja la asignación de una ruta, eh, tenemos estimaciones que se hacen muy buenas ocupando esos principios para la programación y diseño de rutas. Uno ya lo veíamos que era la parte de asignar o que gráficamente el recorrido se debería de ver como una gota. Ok, perdón, que los caminos no deberían de cruzarse. Otro de ellos, ¿verdad? Que vemos aquí dentro de los principios para la programación y diseño de rutas, es que cargar los camiones con volúmenes de parada que estén lo más cercanos unos de otros, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, acá no tendría sentido que yo haga rutas que tengan puntos tan cercanos y otros tan lejanos, sino que, por ejemplo, todos los puntos cercanos deberían de ocuparse con una sola ruta de distribución y los otros puntos lejanos, pero que entre ellos se encuentran más cerca, deberían de ocuparse con otra asignación de rutas, ¿verdad? Tal como se encuentra aquí a la derecha. Si se fijan aquí, lo que tenemos es que el trayecto entre estas paradas, ¿verdad? Es mucho más largo, ¿verdad? Y me lo voy a tener que echar para los dos camiones, ¿verdad? Cuando estos trayectos largos yo me los podría haber ahorrado si mando un solo camión que se eche ese trayecto largo, distribuye acá y otro camión que me va a salir definitivamente más barato porque va a repartir solo en esta parte cercana, ¿verdad? Entonces, si no, ese trayecto largo desde el depósito hacia los puntos más lejanos lo van a estar consumiendo ambos vehículos, ¿verdad? Entonces, la idea sería que aquellos puntos que se encuentran más cercanos entre sí se aniden en una sola ruta. Otro de los principios es que las paradas en diferentes días se deben ordenar de tal manera que formen agrupaciones más estrechas. Es decir, yo no voy a estar programando, ¿vea? Para cierto transporte o para cierta ruta, ¿vea? Paradas que se tengan en diferentes días, ¿vea? Por si estamos hablando de distribuciones que son muy largas, ¿vea? Que de repente hay que enviar de aquí a Guatemala, de aquí a Honduras, ¿vea? Y entonces yo estoy programando y voy a tener una entrega
vea, unos días martes, otros días miércoles, vea, y voy a enviar un camión allá que vaya a repartir a los puntos que se encuentran en Honduras, por ejemplo, algunos que les voy a distribuir martes y otros miércoles. ¿Por qué? Porque probablemente voy a tener que invertir o voy a gastar más en el transporte por tener que quedarme allá, ¿vea? Y tener que dar todos los viáticos, tener que mantener ese transporte subutilizado, ¿vea? Sino que yo haría rutas donde pueda distribuir en el mismo día y retornar a el punto de origen, ¿vea? Porque voy a tener menos tiempo subutilizado el transporte que estoy enviando. Otra de las opciones es construir las rutas comenzando por la parada más lejana del depósito. Dice, se pueden elaborar rutas a partir de paradas cercanas a aquella que se encuentre más distante del depósito y luego retornar por las que quedan en el camino. La idea es empezar asignando la mayor capacidad del transporte posible para suplir aquellas que se encuentren más lejanas. Porque imagínense que nosotros empezamos a repartir las paradas cercanas y la capacidad de almacenaje se me reduce, ¿verdad? Por cargar para los lugares más cercanos, ¿verdad? Y cuando yo quiero con ese mismo transporte llegar a las paradas más lejanas, probablemente no voy a poder suplir toda la capacidad que tienen, toda la demanda que tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que enviar posteriormente otro transporte para enviar solo los poquitos que me hicieron falta, ¿verdad? Entonces, las que yo tenga más lejos, tengo que ver de que toda la capacidad de carga que tenga sea asignada primero hacia allá para tratar de suplir de una vez la demanda que tienen y no hacer otro viaje por gusto hacia esa parada lejana. Las secuencias de las paradas en una ruta por carretera deberían formar una figura de lágrima, tal como lo estábamos viendo por acá, ¿ve? Una gota, una lágrima, ¿verdad? Entonces, esto estaría optimizando las rutas, si esto se comporta así. Y que los caminos no se crucen. Y por último, las rutas más eficientes se construyen utilizando los vehículos más grandes disponibles, ¿verdad? Para aquellas que se encuentran más lejanas, ¿verdad? Porque imagínense que yo asigno un montón de panelitos para ir hasta San Miguel, pues obviamente va a ser más caro que asignar, por ejemplo, un contenedor de 40 pies, ¿verdad? Que probablemente va a poder llevar toda la carga que necesitamos, es un solo gasto en combustible, en mano de obra, etcétera, que estar asignando un montón de transportes pequeños. Entonces, obviamente, los lugares más lejanos, voy a tratar de aprovisionarlas con los transportes más grandes, ¿verdad? Para no generar múltiples viajes. Otro de los principios sería las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto en vez de asignarse al final de la ruta. Y esto viene bien apegado con lo que hablábamos de la logística inversa, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos, además de de reutilizar el producto y toda la cuestión, ¿verdad? Con la economía circular, lo que nosotros buscamos es poder traernos, vea, los productos aprovechando el transporte con el que repartimos. ¿Vea? Entonces, no va a tener sentido que yo salga a repartir, vacío todo mi contenedor, vea, todo mi transporte, ya sea un camión, ya sea un contenedor, etcétera, y me vengo con el transporte vacío de regreso. ¿Vea? Entonces, al contrario, lo que yo debería de tratar de cuadrar es que el espacio que voy desocupando del producto que estoy enviando sea utilizado por aquellos insumos que voy a traer de vuelta a la fábrica, vea, y que lo retome, ya sea desde ese punto donde estoy despachando mi producto terminado o de algún punto cercano donde tenga que recoger o recolectar ese otro producto. ¿Vea? Entonces, por ejemplo, pueda suceder que en algún momento yo voy a despachar a una bodega que esté en algún lugar, vea, ellos no me van a enviar nada de vuelta, pero hay una bodega cercana que sí tiene materiales que me va a enviar de vuelta. Entonces aprovecho para incluirlo dentro de la ruta de distribución que estoy haciendo para aprovechar ese espacio vacío que traigo en el transporte y hacer la recolección de esos insumos.
Y por último, una parada que se halla a gran distancia de una agrupación de ruta es buena candidata para un medio alternativo de reparto. ¿Verdad? Es decir, si yo de repente tengo varias entregas que hacer eh, aquí en San Salvador, ¿verdad? Eh, pero de repente tengo otra que hacer en Chalatenango, por no ponerlo tan extremista, aquí en La Paz, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? O ahí por el aeropuerto. Entonces, lo ideal sería, ¿verdad? Aunque mi transporte tenga la capacidad de llegar hasta allá, probablemente lo ideal sería que yo ese punto de entrega, ¿verdad? Lo asigne a otro medio alternativo que no sea el mismo que estoy ocupando para hacer todo el reparto en San Salvador. ¿Verdad? Y eso por múltiples motivos. Primero, porque sabemos que pueden haber bastantes inconvenientes, ¿verdad? A la hora del despacho, y entonces eso puede retrasar el llegar a ese lugar y al final pueda que me toque de igual forma asignarle otro transporte. ¿Verdad? Así es que esa sería una. Y la otra, que probablemente podemos utilizar otro medio más eficiente solo para ese despacho. ¿Vea? De repente llevo un camión, ¿vea? Que me sirve para todo el volumen que voy a repartir en San Salvador, ¿vea? Pero si yo quisiera incluir lo del aeropuerto, pues tengo que conseguir otro camión más grande, ¿vea? O utilizar ese camión, pero tal vez para ahí lo puedo, por el volumen que tengo para el aeropuerto, puedo utilizar un vehículo más pequeño que, valorándolo con la distancia que tengo que recorrer, probablemente me pueda consumir menos combustible que un transporte más grande. Y peor aún si dejo ese punto, ¿verdad? Como el primero en distribuirlo. ¿Por qué? Porque el transporte, si me vengo con el transporte más grande y con todos los pedidos consolidados de todos los clientes de San Salvador, pues obviamente el gasto de combustible va a ser mayor, ¿verdad? Porque voy a estar enviando más carga, ¿verdad? La subida va a ser mayor el consumo de combustible y después vengo a repartir, ¿verdad? Entonces ahí todavía sería una peor forma de programar esa ruta, ¿verdad? Entonces, cuando hay un punto que se sale de toda la ruta, ¿verdad? Que tenemos nosotros planificada, es mejor asignarle otro transporte. Entonces, bueno, luego de esto, no sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a ese tema. Bueno, si no hay dudas al respecto de esto, vamos a tomar un par de minutos, vamos a hacer una pausa acá y luego arrancamos con esto del rastreo, el tracking de la distribución y algunos elementos que nos sirven para tanto la ubicación del producto como de los transportes, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a discutir aquí un poco más a profundidad. Vamos a tomar un par de minutos y volvemos.